Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Por favor, libro de los Hechos. Para quienes nos están acompañando hoy, de inicio de este mes de mayo, hace 8 días, hicimos un cambio de temática, comenzamos el mes de mayo, pero dijimos que íbamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente en el mes anterior, abril. Abril hablamos de lo que había sucedido con Jesús los últimos días, que le llamamos pasión y muerte, resurrección. Habíamos estado hablando en Juan, capítulo 13 al capítulo 18, y a partir de mayo comenzamos con lo que venía después de la resurrección. Nosotros terminamos el mes de abril con el domingo de resurrección, comenzamos mayo con ese domingo, así que tenemos que pensar que el 9 de junio de este año, se celebra una fiesta que vale la pena tenerla presente. Se llama la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta importante, es una fiesta especial para los que somos creyentes, es una fiesta que es el punto de partida de lo que la Biblia llama la iglesia de los apóstoles inicialmente, la iglesia en el transcurrir de los años de los creyentes en Cristo. Así que para llegar al 9 de junio, desde la resurrección hay 50 días. Por eso se llamaba Pentecostés. Pentecostés es 50. Y entonces tenía que ver con la fiesta de los primeros frutos. Así que hacia el 9 de junio estaremos haciendo recordación de lo que implica y significa el Pentecostés. Por eso nuestro tema de aquí hasta allá se llama de la resurrección, la tumba vacía, hasta Pentecostés. Obviamente en ese tiempo no había celulares para tomarse selfies, así que las imágenes que vamos a tener de esos eventos son pinturas de grandes artistas que han querido reflejar de alguna manera esos eventos bíblicos. Usted sabe que una de las más grandes obras desde el punto de vista artístico son las obras religiosas. Y hay muchos museos, el Museo del Louvre, el Museo de Madrid, hay tantos que de alguna forma contienen estas imágenes que representan o reflejan lo que fue la historia de la Biblia. Así que vamos a usar algunas de ellas. Este caso es el Greco con Pentecostés del Greco. ¿Está bien? Pero nuestro tema va a estar enfocado. Hace 8 días comenzamos, por eso le pedí que abriera el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es la historia de esos primeros 50 días y luego todo lo que sucedió en los siguientes años. Posiblemente unos 30, 40 años más de historia hay en el libro de los Hechos. Para ubicarle a usted que no nos acompañó, vamos a hacer un recuento rápido de lo que estábamos diciendo para entrar en el tema del día de hoy. Muy bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de San Lucas. Si usted tiene su Biblia y de pronto lee la última parte de la historia de Jesús, lo que conocemos entonces pasión, muerte y resurrección, en el Evangelio de Lucas, inmediatamente usted puede pasar al libro de los Hechos y hacer la continuidad de forma permanente, porque el mismo autor y con la misma intencionalidad escribió el libro del Evangelio de Lucas en el año más o menos, en el año 60, y luego se escribió en el año 80 más o menos el libro de los Hechos. ¿A quién iba remitido tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos? Específicamente a un hombre llamado Teófilo. Es un hombre que seguramente está empezando a creer en todo esto que tiene que ver con la vida de Jesús y luego la misión de dar a conocer su palabra, pero es un hombre que está 60 años más adelante de la historia. Así que de alguna forma Lucas lo que hace para darle a Teófilo confianza y seguridad en lo que cree es investigar cuidadosamente todos los acontecimientos y poderlos plasmar de tal manera que cuando Teófilo leyera tanto el Evangelio como el libro de los Hechos pudiese tener razón para su fe. Recuerde que en la Biblia hay un versículo que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De alguna manera la palabra de Dios, cuando la conocemos, empieza a desarrollar en nosotros la capacidad de creer lo que Dios puede hacer, porque la fe no es otra cosa sino eso.
Es la certeza de lo que Dios puede hacer que no vemos y que todavía en el tiempo no es el momento de su cumplimiento. Eso es la fe. La fe es saber que Dios siempre va a actuar y lo va a hacer de la mejor manera, aunque no veamos cómo ni sea este el momento preciso. Dios lo hará siempre. Muy bien, entonces Teófilo dice allí en el capítulo 1, versículo 1, que habló acerca de todas las cosas que Jesús había hecho y dicho. Eso está en el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo en su vida, todo lo que Jesús comentó en su vida, lo trató de registrar Lucas. Aclaro, cuando digo todo, es todo lo que alcanzó a escribir Lucas en el Evangelio, porque no todas las cosas que dijo, ni todas las cosas que hizo, se podrían registrar. El Evangelio de Juan al final, les recordaba que Juan, cuando acaba de escribir su Evangelio, pone una nota muy particular, dice: si todas las cosas que Jesús hizo y todas las cosas que Jesús enseñó se pudieran escribir, no habría suficientes libros para consignarla. Imaginen lo que eso significa. O sea que nosotros en el Evangelio y en el libro de los Hechos tenemos una condensación de lo más importante que necesitamos conocer para poder creer. Hay muchas cosas más, pero con estas es más que suficiente para que usted pueda creer. Eso era lo que le decía Lucas a Teófilo: yo he investigado lo que dijo y lo que hizo Jesús. Y luego le agrega en ese capítulo 1 del libro de Hechos, si me ayuda allí, gracias, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, a quienes también después de haber padecido se presentó. A quienes también después de haber padecido se presentó. Estábamos diciendo que Lucas está conectando no solamente el sacrificio, sino la resurrección con lo que viene. Y entonces Jesús ha resucitado entre los muertos, y la mejor forma de probar que Jesús se levantó de los muertos es que se apareciera. Las apariciones forman parte de ese testimonio que nosotros podemos dar del valor de la resurrección. Hace 8 días tuvimos más tiempo para explicarlo. Déjeme decirlo en cortas palabras. Científicamente no se puede probar la resurrección. Científicamente es imposible. Un hecho que se pueda comprobar científicamente quiere decir que se puede repetir una y otra vez hasta que lleguemos al pleno convencimiento de que fue así. Y eso es muy difícil. Con la resurrección es imposible. Así podríamos decir de la vida de Washington, de la vida de Bolívar, de la vida de cualquiera de los grandes hombres. Científicamente no podemos probarlo, pero sí podemos usar un método que tiene la misma validez y se llama el método legal. El método legal consiste en que nosotros de alguna forma, a través de testigos, testimonios y evidencias, podamos llegar a la verdad. Se llama legal porque normalmente es el que usa todos los procedimientos que tienen que ver con ley. Quiero decir, los abogados obviamente no pueden recrear de alguna forma lo que sucedió, pero sí pueden tener testigos, pueden tener testimonios, tanto hablados como escritos, y finalmente evidencias. Eso quiere decir un arma, de pronto unas pruebas de ADN. Esas evidencias más los testimonios les permiten llegar a la verdad. Y eso es lo que trata de hacer Lucas. Cuando Lucas está hablando, dice que Jesús se presentó vivo, y obviamente tenemos los testigos, los testimonios y la evidencia. En el caso de la evidencia de la resurrección de Jesús es la tumba vacía. Uno de los lugares a los que normalmente siempre es necesario ir cuando vamos a Israel es a la tumba vacía, porque vale la pena ir al lugar donde fue depositado y considerar que ese lugar desde ese tiempo hasta nuestros días todavía sigue vacío. No es un lugar para adorar. Es un lugar que nos lleva a reconocer que el poder de Dios puede vencer aún la muerte. Muy bien, eso fue lo tercero. Lo cuarto que le dijo Lucas a este hombre llamado Teófilo es: con muchas pruebas indubitables. Agregó diciendo con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable es que no da lugar a dudas. Recuerda que estamos hablando de unos 40 o 50 años después de los hechos. Obviamente hay distancia y tiempo. Pero usted está teniendo una fe sobre esos hechos de hace 2019 años. O sea, póngase usted en el lugar de que recibe el Evangelio de Lucas o recibe el libro de los Hechos y empieza a leer. Lo que usted está leyendo sucedió hace 2019 años. Y de alguna forma, por esa acción del Espíritu Santo sobre su corazón, usted está creyendo. ¿Creyendo en qué? En el testimonio de los que escribieron, en los testimonios de los que fueron testigos presenciales y en la evidencia que tenemos en la historia de que realmente Jesús está vivo. Pero ellos apenas estaban 50 años después.
O sea, tenían muchas más razones porque todavía sobrevivían algunos de esos testigos. Hoy no queda ninguno. Pero en ese tiempo podían haber todavía testigos sobrevivientes. Así que si usted quería verificar la información, simplemente contacte a las personas que sobrevivieron después de la muerte y la resurrección y pregunte. Y eso le daría mayor convicción y certeza. Pruebas indubitables, no dan lugar a dudas. Y concluye diciendo en esa primera parte, apareciéndoles durante 40 días. Y esto es importante también que lo consideremos. Jesús no se apareció una sola vez. Decíamos que se apareció a María, a los discípulos que iban camino a Emaús, a los discípulos se apareció 3 veces en lugares diferentes, se apareció a Pedro, se apareció a Jacobo, se apareció a Pablo, y dice Pablo mismo que se apareció en alguna oportunidad a más de 500 personas. Así que las apariciones de Jesús fueron durante esos 40 días después de la resurrección. Todo esto para que nosotros nos metamos un poquito dentro del contexto de que la resurrección no es un mito. Esta mañana me gustó mucho la célula que tengo con caballeros, porque hay uno de ellos que nos compartía esta mañana que, por ejemplo, la existencia de Poncio Pilato, la existencia de Anás, de Caifás, que fueron los sumos sacerdotes en la época de Jesús, ese tipo de personajes, su existencia, ¿cómo la podemos probar? Y dice que hasta hace unos años se decía que esa parte, la parte de la existencia de Pilato, por ejemplo, o de Herodes, era un mito, no era una realidad porque no había prueba fehaciente que lo comprobara. Y él nos compartía que hace unos años aparecieron unos escritos en una de esas excavaciones donde se mencionan a Pilato, se menciona a Herodes, se menciona obviamente el sacrificio de Jesús. O sea que de alguna forma sí hay registro histórico de lo que está en la Biblia. Para que cuando usted le pregunten, pero es que usted cree en la Biblia y ¿quién me garantiza que la Biblia, si fue escrita por seguidores religiosos, obviamente escribieron lo que a ellos les convenía comunicar? Pues bueno, el registro histórico, aparte de la Biblia, nos permite a nosotros verificar que efectivamente lo que allí está escrito tiene un valor histórico. Y ese valor histórico nos lleva a una confianza espiritual. Muy bien, dejamos aquí el resumen y nos metemos en el capítulo 1 al versículo 3 del libro de los Hechos. Por favor, su Biblia en Hechos 1:3. Cuando Jesús, después de esos 2 testimonios que se presenta con pruebas indubitables, dice que estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Tome esa partecita del versículo 3, hablándoles acerca del reino de Dios. Devolvámonos un poco en la historia. Acaba de suceder que a Jesús lo enjuician, lo sentencian, lo crucifican, muere, lo sepultan, ¿cierto? Y resucita al tercer día. Estos son los acontecimientos previos. Ponga usted en su corazón en este momento, imagine que estamos viviendo una semana donde la resurrección es un hecho de hace 3 días. Acaba de resucitar, la tumba está vacía. Obviamente la noticia que en Jerusalén está de corrido por todas partes. La tumba está vacía. Los soldados fueron pagos para decir que se habían robado el cuerpo. Bueno, posiblemente estaban en la investigación de si los discípulos se llevaron el cuerpo, ¿a dónde estaría el cuerpo de Jesús? Pero esa es la noticia del momento, ¿está bien? Ahora, si usted se encontrara con Jesús resucitado, si Jesús, como lo hizo con Pablo, con Pedro, con Jacobo, con los discípulos, con las Marías, si Jesús se presentara a usted, ¿usted qué le preguntaría? Seguramente, como somos, y hablo en primera persona, como soy, seguramente le preguntaría, oiga, ¿y qué se siente cuando uno está ahí en la cruz, luego de ser lacerado como fue lacerado, luego de ser colocado con clavos en sus manos y en sus pies? ¿Qué se siente al ver toda esa gente que pasa a sus pies? ¿No le dieron ganas de cogerlos a bendiciones? ¿Cierto? Uno preguntaría, ¿cómo hizo para aguantarse todo eso? ¿Cómo hizo para estar ahí usted y al final tener que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Seguramente en el caso de uno, gracias, en el caso de uno estaría diciendo, uy, Señor, no se olvide de lo que están haciendo. Y a ese que acaba de menear la cabeza, y ese acaba de escupir, y ese que me acaba de lanzar, quién sabe alguna cosa, y Señor, no se lo perdones. Pero Jesús estaba perdonando. Yo me imagino que le preguntaría, ¿cómo hizo usted para retener la ira, el enojo, las ganas de acabar con aquellos que están allí y en lugar de eso perdonarlos? Seguramente alguno de ustedes preguntaría, ¿y cómo se siente que a uno lo entierren?
¿o no? Porque lo llevaron al sepulcro. ¿Cómo es eso del sepulcro frío? Y como estuvo 3 días hasta la resurrección, la pregunta sería, ¿y qué hay después de la vida? ¿Qué pasó en esos 3 días? ¿A dónde fue usted? ¿Qué experiencia nos pueden contar? Usted sabe que hoy día hay muchos libros escritos de personas que han vivido la experiencia de una resucitación, que han estado muertas clínicamente y de alguna forma, después de algunos minutos, han revivido y cuentan las experiencias de lo que vivieron durante ese momento que estuvieron muertos. Bueno, ¿qué le preguntaríamos a Jesús? Seguramente muchas cosas tendríamos que preguntarle, pero créanme que somos muy curiosos y estaríamos hablando desde el momento, de los sucesos, de lo que había pasado. Me imagino también una pregunta sería, ¿y qué sintió cuando Pedro le negó? Cuando lo miró, ¿qué le dijo con la mirada? ¿No? Porque eso le puede preguntar a una mujer que dicen unas cosas con las miradas, no tienen que decir mucho, lo miran a uno y lo fulminan. ¿Qué le dijo a Pedro cuando lo miró? Cuando Pedro puso sus ojos en usted, acabando de negarle, ¿usted qué le dijo? ¿Qué pensó sobre él? Seguramente le recordó la promesa. Recuerda que Jesús le había dicho a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez regreses, confirma a tus hermanos. Así está escrito. Miren lo que le dijo Jesús a Pedro. No solamente le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Le había dicho, el que está detrás de todo eso no es el gallo, es Satanás. Y lo que Satanás quiere es zarandearte. ¿Sabe qué es zarandear? Viene de la famosa zaranda, que cuando se recogía se echaba en un canasto, en una tapa de canasto, se mecía para que el grano saliera, para que saliera todo el afrecho y se quede el grano. El grano es lo único que queda en una zaranda. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, o sea, te va a remecer como nunca antes lo has vivido. Y yo no le dije que no. Oiga bien esto, Jesús no dijo, y yo le dije que no lo hiciera, que no se fuera a meter con usted. Jesús le dijo, y yo se lo he permitido, para que cuando tú regreses, miren la convicción que Jesús tenía de Pedro. Pedro pudo haber tomado el mismo camino de Judas, irse y ahorcar. El complejo de culpa debía ser tan grande que pudo irse y ahorcarse igualmente con Judas. Pero Pedro regresó. ¿Para qué regresó Pedro? Jesús se lo había dicho, para que confirmes a tus hermanos. ¿Recuerda la declaración de Jesús sobre él? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues tenemos conceptos de tipo tradicional que decimos, no, es que la piedra, Pedro significa piedra, la piedra a la que se refiere es la iglesia, que con el tiempo se llamó la iglesia católica, que fue la iglesia apostólica en el comienzo. Más que la iglesia en sí, fue la declaración de Pedro. Porque en ese momento cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, es cuando le acababa de preguntar a ellos qué opinaban acerca de Jesús los demás. Y unos dijeron que era un profeta, otros dijeron que un Mesías, otros dijeron que, bueno, tantas especulaciones, pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le acaba de decir, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la piedra fundamental que mantiene la iglesia de Cristo? Llámela como quiera. La piedra fundamental es que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús no es un solo profeta, que Jesús no es solamente un buen hombre, que Jesús no es un nominado al premio Nobel. Jesús es el Hijo de Dios, Dios que se encarna para tener salvación. Muy bien, dentro de ese contexto, cuando estamos hablando acerca del reino, Jesús al presentarse con ellos no se puso a darle respuestas acerca de las preguntas obvias que nosotros tendríamos sobre los sucesos. Jesús empezó a hablar fue del futuro. Bueno, déjeme hacerle un recuento un poquito de lo que hasta ese momento pasaba. Israel estaba bajo el imperio romano, ¿cierto? Roma en ese momento era el imperio dominante. La región de Judea, donde está Israel hoy día, la región de Judea es una provincia que está bajo el gobierno romano. Tienen sus propias autoridades, pero esas autoridades están dependiendo de Roma. Obviamente el imperio romano tiene una característica y es helenizar. De alguna forma, usted sabe, la cultura griega, que fueron previos a los romanos, fue una cultura que se extendió en esa época. Y esa cultura, pues como usted lo ve en Roma, tiene la idolatría como uno de sus centros principales en cuanto a la fe y la religión. La mitología griega,
usted sabe, es enriquecida preciosamente a través de la imaginación de los dioses, los semidioses, de los hijos de los dioses hechos hombres. Todo eso era la cultura griega. La cultura romana no fue muy diferente. Los romanos tenían muchas deidades diferentes. Y obviamente, al ser el pueblo dominante, el pueblo que está ejerciendo dominio, pues obviamente ellos tratan de implantar su cultura religiosa también. Pero los judíos son monoteístas. Ellos solamente tienen un Dios. Su máxima expresión de fe es Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más dioses. Entonces, obviamente, al pretender el Imperio Romano imponer su cultura religiosa, los judíos tratan de mantener la distancia con respecto a eso, mantenerse fieles al Señor. Cuando Jesús se levanta en medio de ellos, y Jesús como Mesías venía a reinar, porque así lo decía el profeta Daniel, que el Mesías vendría a establecer el reino de Dios en la tierra, a reinar, reino de un imperio. Él vendría a reinar. Entonces las primeras imágenes que el pueblo tiene de Jesús es un hombre que empieza a ganar popularidad, empieza a traer masas. Recuerde que los 5,000 que estuvieron comiendo en la multiplicación de panes y peces eran solamente hombres. Posiblemente podemos contar que había entre 8,000 o 9,000 personas siguiendo a Jesús. Y eso implicaba que de alguna manera Jesús empezaba a ser posicionado como posiblemente el liberador de Israel. Así lo veían los judíos. Este es el que vino a redimirnos, pero de la condición de estar oprimidos por el imperio. Pero finalmente usted encuentra a Jesús que al final de los 3 años del ministerio le empieza a decir a sus discípulos: mi reino no es de este mundo. Esa fue una expresión que colocó a los discípulos en shock, y a muchos de los seguidores, no discípulos, seguidores, de aquellos que pensaban que Jesús iba a cambiar el statu quo, muchos de esos empezaron a decir: este no es el que nosotros queríamos. No es el hombre que viene a generar una revolución contra Roma, porque está diciendo que su reino no es de este mundo. Y efectivamente, si Jesús es Dios, su reino no es de este mundo. Su reino está sobre todo el mundo. Eso fue lo que él quiso decir. Y cuando la gente dijo no es de este mundo, entonces más bien empecemos a mirar qué hacemos. Los que pretendían seguir a Jesús, recuerde, en la entrada del domingo de Ramos, la gente dijo: Hosana el que viene en nombre del Señor. 8 días antes. 8 días después, cuando el pueblo estaba reunido ante el juicio de Jesús, Pilato sacó a 2 presos, Barrabás y Jesús. Y finalmente fue el pueblo el que eligió, porque Pilato le dijo: tenemos 2 y podemos liberar 1. Él pretendía que el pueblo dijera Jesús. Así él se lavaba las manos. Si es un revolucionario contra Roma, no es problema mío, fue el pueblo el que lo salvó. Pero el pueblo eligió ¿a quién? A Barrabás. ¿Por qué el pueblo que 8 días antes decía bienvenido el Mesías, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, por qué 8 días después está diciendo crucifícale? Porque obviamente en esos 8 días se desencadenó todo lo que iba a suceder. Jesús iba a ser aprendido, iba a ser ejecutado, iba a ser sepultado. Y ese no es el Mesías que ellos esperaban. Por eso al final el pueblo dijo: no, más bien que lo maten. Han matado otros profetas. Recuerde que esa es la historia de Israel. Han matado a los profetas que han venido antes. Uno más, ¿qué es? Y sigamos esperando un Mesías que venga a reinar, a liberarnos del gobierno romano. Por eso cuando Jesús se levanta y empieza a hablar del reino de Dios, una de las preguntas que los discípulos le hacen, y está en el libro de los Hechos, capítulo 1, es: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren qué pensaban los discípulos. Nosotros pensamos que todo había terminado con la muerte, pero ahora resucitado con más poder todavía, porque ni siquiera la muerte lo puede retener. Ahora sí se va a generar el reino de Dios en contra del imperio romano. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les respondió de una forma sencilla: a ustedes no les toca saber ni el tiempo ni las sazones, pero vayan y prediquen el evangelio. O sea que Jesús estaba hablando que él no iba a cambiar el statu quo romano del momento, pero sí habló del reino de Dios. Oiga bien la expresión, hablándoles acerca del reino. Jesús no les dio explicación de lo que se siente en una tumba. Jesús no le dio explicación acerca de lo que se siente en la cruz. Jesús no le dio explicación de nada de lo que había vivido. Jesús no se devuelve en el tiempo. Jesús proyecta en el tiempo a sus discípulos.
Y usted sabe que eso es vital en la vida. Muchas veces nosotros nos quedamos mirando, como dicen los expresidentes y presidentes, mirando por el retrovisor, mirando siempre el pasado, devolviéndonos a lo que fue. Esa no es la forma de vivir. La forma de vivir es siempre proyectarse hacia adelante. Hacia el pasado no podemos hacer nada con lo que sucedió. A Jesús no lo podemos bajar de la cruz, no lo podemos sacar del sepulcro. Ya está resucitado. Todo es un hecho. Ahora lo que hay que mirar es hacia el futuro, y Él les habla acerca del reino de Dios. Hay dos expresiones que se usan mucho en los evangelios y en el libro de los Hechos, acerca del reino de Dios o el reino de los cielos. Algunos dicen que el reino de Dios es aquel que todos llevamos en nuestro interior. Cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, inmediatamente usted forma parte del reino del Rey soberano de los cielos. Usted forma parte de su familia, usted está bajo su cuidado, usted se llama ciudadano del cielo a partir de ahora. Entonces ese rey empieza a gobernar sobre su vida y ese rey empieza a proveer para su vida. Y el reino, ese es el reino de Dios, el reino de los cielos, algunos hablan que se proyecta hacia el tiempo de Jesús reinando en la tierra durante un periodo que se llama el milenio. Después del anticristo, después de la segunda venida de Jesús, comienza un periodo de reino de Jesús en la tierra llamado el milenio. Esto forma parte de la profecía que de pronto para usted es nuevo. Tranquilo, no se preocupe, en algún momento de lo que nos quede de tiempo en el futuro hablaremos acerca de la profecía, porque se están cumpliendo las cosas que en este último tiempo tienen que darse para que el reino de Dios, el reino de los cielos, sea establecido finalmente con Jesús a la cabeza. Pero por ahora estamos hablando en el año 0, año 30, año 33, año 60. Por ahora no es el establecimiento del reino de Dios, sino que el reino de Dios está en cada uno de nosotros. Aquí donde estamos reunidos, y les felicito, yo siempre voy a felicitarles a ustedes por sacar el tiempo para reunirnos. Todos estamos haciendo de alguna manera un esfuerzo, muchas cosas pendientes las aplazamos, muchas cosas que tenemos que hacer seguramente las vamos a hacer más adelante, pero nos tomamos este tiempo, ¿sabe por qué? Porque estamos como reino de Dios reuniéndonos bajo el gobierno de nuestro Rey, que es Dios. Pero a Dios el Padre le plació entregar eso ¿a quién? A su Hijo amado Jesús. Aquí nos reunimos en el nombre de Jesús para glorificar a Dios. Puede que usted sea una persona creyente, hoy nos acompañe por primera vez y usted diga, a mí me simpatiza, pero yo no he entregado mi vida a Cristo, de pronto lo estoy pensando, todavía no me he decidido en hacerlo. Bueno, no hay problema. Sepa usted que cuando nos reunimos, cualquier congregación, esta o cualquier congregación donde se predique a Jesús, ahí está el reino de Dios en medio de nosotros. Esto es una embajada. ¿Saben lo que sucede en una embajada de un país en un país extranjero? Que aunque está en ese país extranjero, ese pedacito de territorio no le corresponde a ese país, sino ese pedacito de territorio le pertenece al país que representa esa embajada. Si la Biblia nos llama a nosotros ciudadanos del cielo, este lugar donde se reúne la congregación ahora, este pedacito es un pedacito celestial en medio de la tierra. De pronto usted me dirá, se volvió loco, quién sabe con qué le dieron el almuerzo. No, créame que esto es de las cosas más sencillas de entender, porque Jesús dijo, aunque ustedes están en el mundo, ustedes no son del mundo. Y Él habló de nosotros como embajadores en el mundo. Así que yo creo y considero, y así lo veo, lo vivo en mi vida, yo soy un embajador del reino de los cielos en la tierra. No sé cuánto tiempo dure mi periodo de embajador. Puede que hasta ahora llevo casi 60 años, puede que sean otros 10 años, 20 años, 30 años, pero yo voy a ser un embajador hasta el último día que esté en la tierra. Y eso quiere decir que tengo que representar a mi país en este país. En este caso, yo represento el reino de Dios en este gobierno humano. Esa es la posición que uno tiene que como cristiano asumir. Por eso Jesús no se quedó hablando del pasado, sino los proyectó. Ustedes son del reino de Dios y ustedes el reino de Dios tienen que dar a conocer. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y por favor, usted es ciudadano celestial. Obviamente tenemos que tener los pies en la tierra, pero nuestra cabeza está en el cielo. Nosotros no nos dirigimos por lo que el mundo dirige. Nosotros no estamos supeditados a la imagen, a la prosperidad, a tener placer, a tener prestigio, a tener poder, como el mundo cifra el éxito.
Nuestro éxito está en cumplir una misión que se nos encomendó. Y esa misión para cada uno de nosotros es particular. No se nos dio una misión única. A cada uno de nosotros se nos dio un pedacito de una gran misión. Esa misión que usted como ingeniero, como abogado, como arquitecto, como médico, como economista, como comerciante, como persona ama de casa, como artista, ese pedacito forma parte de la gran comisión que Dios nos entregó. Y lo que Dios le colocó a hacer a usted es parte de lo que Dios quería para darlo a conocer, para que cuando le pregunten a usted por qué hace lo que hace, usted pueda responder como debiera hacerlo. Es que yo soy un hijo de Dios y lo que Dios me llamó es a servir a través de mi oficio, mi profesión, a través de mi actividad, a través de mi arte. Yo estoy llamado es a servir. El gobierno del mundo está llamado es a que sean servidos. Así dijo Jesús: en el mundo los hombres buscan la posición para ser servidos, y usted sabe que es así. La pleitesía que se rinde a todos los que están por encima en autoridad. Pero Jesús dijo: ustedes son embajadores del reino en la tierra, pero ustedes han venido es a servir a la gente. ¿Cómo ganamos a la gente para Cristo? Sirviéndoles. Cuando nos aproximamos y hacemos un correcto ejercicio de servicio, créame que eso es un testimonio de lo que somos. Cuando nos pregunten: ¿y usted por qué es tan atento? ¿Usted por qué es tan diligente? ¿Usted si no tiene ningún interés particular en este asunto, por qué es tan colaborador? Usted puede responder: es que así es la gente del reino de Dios o el reino de los cielos. Así somos. Y seguramente eso es el mejor testimonio, porque la gente querrá decir: yo quiero formar parte de ese reino. Claro, la única manera es que aceptes al Rey como tu Señor y tu Salvador. Y esto era lo que Jesús en ese momento estaba pretendiendo plantear. No es si Israel va a surgir, si Israel se va a quitar el imperio romano de encima. No, proyéctese más allá. Yo le podría a usted decir hoy: no, es que con el gobierno que tenemos, los gobiernos que hemos tenido, los gobiernos que tendremos, no se preocupe por el gobierno. Nosotros como cristianos estamos llamados es a orar por él, cualquiera que sea la persona que esté puesta en autoridad, cualquiera que sea. Mire, en estos días le he estado diciendo a algunos de los discípulos con los que me he reunido: usted no haga partido como hoy día en el mundo está. Nuestra sociedad está demasiado polarizada, de uno o de otro lado. ¿Sabe qué? Nosotros como embajadores no tenemos participación política. Y esto lo digo con todo el respeto. Ustedes seguramente tienen su afinidad política y de pronto usted es una persona activa políticamente. Hágalo. Pero como embajador yo no puedo participar en los asuntos internos. Yo tengo que mantener mi ecuanimidad, mi libertad, mi independencia. Yo tengo que servir a unos y servir a los otros. Esto no lo entendimos hace un tiempo y perdimos una buena oportunidad. Los cristianos decidimos en un momento determinado lo que iba a suceder en el país, lo que estamos viendo actualmente. Los cristianos lo definimos. Usted sabe que el voto de los cristianos determinó lo que iba a hacer o no iba a hacer dentro de un proceso. ¿Sabe por qué no lo entendimos? Porque votamos en contra. ¿Sabe por qué no lo entendimos? Porque nos hicimos de un lado o del otro lado. Y yo, perdóneme, no le estoy diciendo que está mal que usted haya tomado una posición, pero le quiero recordar que cuando uno es representante de un gobierno, no puede meterse en esos asuntos. Y nosotros somos embajadores, reconciliadores. Tenemos que llevar el amor y el perdón de Dios a toda persona. Ahora lo vamos a aclarar. Muy bien, entonces Jesús estuvo hablándoles acerca del reino y dice en la parte 2, en el versículo 2 del capítulo 1, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Muy bien, estuvo hablándoles, pero también les dio ¿qué? Mandamientos. Jesús no se quedó simplemente diciéndoles: tranquilos, de pronto dentro de 2000, 3000 años va a haber un reino de Dios en la tierra, ustedes forman parte de él, pero luego vendrá el rey a gobernar con ustedes. No se quedó diciéndoles eso. La Biblia dice que les dio mandamientos. Y aquí viene una parte importante también en el Evangelio. El Evangelio tiene promesas, muchas promesas. Algunos dicen que son más de 33,000 promesas las que hay en la Biblia. Imagínense todo lo que Dios nos ha prometido. Allí está en la Biblia. Lea la Biblia y usted encontrará cantidad de promesas. Y una promesa, en el caso de Dios, una promesa que se da, una promesa que se cumple. Esa es nuestra confianza, que las promesas de Dios son sí y son amén. Más de 33,000. Pero también juntamente con las promesas hay mandamientos. Nos fascina decir y reclamar las promesas, pero nos cuesta trabajo obedecer los mandamientos.
Y la Biblia dice que Jesús estuvo hablándoles acerca del reino, la promesa del reino milenial de Cristo, y les está hablando de mandamientos. Está bien, piensen en lo que vendrá, pero mientras tanto hagan lo que tienen que hacer. Un cristiano no es un místico. Un cristiano no es un contemplativo. Un cristiano es una persona que tiene claro el futuro que viene, lo tiene claro en la Biblia y cree en ello, pero actúa día a día de forma consecuente. Si yo sé, como siempre se los he dicho y se lo repetiré hasta que usted se canse o yo me canse, pero se lo voy a decir, su vida va a ser mucho mejor de lo que ha sido en el futuro, de lo que ha sido en el pasado. Va a ser mucho mejor en el futuro de lo que ha sido en el pasado, su vida. Si usted se ciñe a ese reino de Dios que está en usted y usted obedece lo que Dios le ha dicho, su vida va a ser mejor, nunca va a ser peor. Porque es una promesa. Y yo cada día que me levanto y trabajo y me esfuerzo y hacemos cosas, siempre pensamos que vamos a estar mejor. Mire, se lo digo solamente desde el punto de vista físico para que usted lo pueda comprobar. Usted vio en estos días que estamos haciendo una obra afuera, ¿cierto? Bueno, algunos, porque algunos pasan y ni se dan cuenta. Estábamos haciendo una obra afuera. ¿Qué nos tocaba hacer? Sacar la caja que recibe todas las aguas y ponerla en la parte exterior para que el acueducto, cuando viene, pueda trabajar, porque no pueden entrar al predio de ellos a trabajar. La caja estaba al interior. Entonces Jaime y yo junto con Yacín se pusieron a hacer ese hueco y ya la caja está hecha. Y eso nos garantiza de alguna manera que las inundaciones que habíamos sufrido cuando el caño se rebosa y se devuelve, ya no nos van a afectar a nosotros. ¿Sabe qué? Estamos procurando estar siempre mejor. Nosotros no estamos diciendo, bueno, preparémonos que vienen las lluvias y alisten los baldes para recoger el agua. Porque muchas veces actuamos de esa manera en la vida. Sabemos que las cosas van a venir, entonces preparémonos porque nos van a mojar. Olvídese de ese cuento. Uno no está para prepararse a lo que viene, uno está para transformar lo que puede venir. Nunca se quede esperando que las cosas lleguen, vaya hacia las cosas. Nunca se quede esperando que el cambio llegue, usted vaya y produzca el cambio. Y ahí estamos abriendo otro hueco. Ya si usted vio un hueco ahí en la tarima, en la terraza. ¿Sabe por qué? Porque estamos pensando en los jóvenes. Los jóvenes han sostenido sus últimos campamentos, gran parte del costo de sus campamentos a través de la cafetería. Ellos son los que administran la cafetería. Ellos son los que generan los productos que usted amablemente consume al final de la reunión o antes, porque vamos a hacer una cafetería especialmente para que ellos la manejen. Es un asunto de darle responsabilidad a los jóvenes que están arriba. Y ojalá voy a bajar el volumen para que no nos escuchen. Es una manera de decirles a ellos que ellos pueden, si quieren, salir adelante en la vida. ¿Por qué? Porque se les da lugar, se les da espacio. Yo sé que la mayoría de ustedes son papás tan buenos, que siempre están dándole a sus hijos todo lo que sus hijos demandan. Pero a veces esa bondad excesiva puede ser perjudicial. Hay que enseñarles que también ellos pueden hacerlo. La mayoría de los papás que enviaron a los jóvenes, 162 jóvenes fueron al Congreso ahora en Semana Santa. Esos 162 jóvenes, la mayoría de jóvenes financiados en parte por la cafetería. Lo que tuvieron que poner sus papás fue el adicional, ya no fue todo lo que tenían que pagar. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado durante un año. Entonces tenemos que pensar es hacia el futuro y tenemos que hacer las cosas que se van a requerir en el futuro. Si queremos que ellos sigan ganando jóvenes y sigan yendo a campamentos y Dios siga tratándolos, tenemos que hacer cosas para que eso suceda. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no se pueden quedar pensando cuando venga el Señor, sino ¿qué están haciendo ahora? Por eso les dio mandamientos. ¿Quieren ver algunos de los mandamientos que Jesús les dio durante esos 40 días, 50 días hasta Pentecostés, 40 que quedaban en ese momento? Miren, vayamos a la Biblia nuevamente, al libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los que había escogido. Voy a traer algunos pasajes de la Biblia para ayudarle a usted a ver qué mandamientos se le dieron. Mateo 28:7. Dice Mateo 28:7, y aquí está el texto por si usted quiere leerlo. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. ¿A quién le dijo Jesús eso? A María. Recuerden que hubo dos Marías que estuvieron. Algunos piensan que pudo haber sido María, la madre de Jesús, y María Magdalena. A María Magdalena, los dos evangelistas que mencionan en este momento la nombran por nombre propio María Magdalena. Pero la otra María puede ser María, la madre de Jesús, o María, la madre de Jacobo.
que también la mencionan en los evangelios. Pero digamos que a una María y a María Magdalena, cuando ellas llegaron al sepulcro y encontraron que la piedra fue rodada y que Jesús ya no estaba allí, y los ángeles que hablaron con ellas recibieron un mandamiento. El mandamiento fue: id pronto y decid a sus discípulos. Id, un verbo imperativo. Es del verbo ir, pero está en modo imperativo. Y imperativo quiere decir que es una orden. Obviamente, si ellos están en la tumba y quieren regresar a donde están nosotros, van a tener que ir. Pero lo que les dice en ese momento el Señor es: vayan, porque les estoy ordenando que vayan y le digan a los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? Recuerde que es el día de la resurrección. Seguramente apesadumbrados, como los que iban camino de Maús, seguramente llenos de culpa, como estaría Pedro, con quién sabe con cuántos sentimientos encontrados en su interior. Cuando las mujeres reciben esta orden, van a sus discípulos a decirle dos cosas. La primera: Jesús ha resucitado de los muertos. La primera cosa importante, mire, todo lo que él dijo ahora se cumple. Cuando estudiamos en abril, del 13 al 17 de Juan, una de las cosas que repetimos es lo que Jesús les había dicho: se los he dicho antes para que cuando suceda, ustedes crean. ¿Recuerdan? Y se lo dijo varias veces. Jesús les dijo que al tercer día iba a resucitar. Ya era el tercer día y la tumba estaba vacía. Se los había dicho antes para que cuando sucediera creyeran. ¿Por qué está escrita la Biblia con tantas promesas acerca del futuro? Para que cuando las cosas sucedan, uno pueda creer, porque eso es lo que quiere Dios. Mire, yo se lo dije, llegó el momento del cumplimiento y usted ha visto que yo cumplí, entonces crea. Y en la medida en que se van cumpliendo las cosas, la fe va creciendo. Muy bien, él está diciendo a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos que él ha resucitado. Y otra cosa más, que va delante de ellos. ¿A dónde? A Galilea, que va adelante. Mire, el Señor Jesús, y alguna vez se lo dije, el Señor Jesús no se levantó, y nuestro credo obviamente dice que se levantó y se sentó a la diestra del Padre y luego vendrá para juzgar a vivos y muertos. Esa imagen del credo que nosotros tenemos nos lleva a pensar que Jesús, cuando terminó obviamente con todo lo que sucedió en esos últimos momentos, fue y se sentó al lado de su Padre, y está sentado y estará sentado hasta que regrese. Y la verdad, según lo que leemos en la Biblia, es que Jesús tiene todavía trabajo por hacer, aún al lado de su Padre. Y entre esas cosas que está haciendo es intercediendo por nosotros, es yendo delante de nosotros. Recuerda la promesa del Antiguo Testamento que decía: el Dios de los cielos irá delante de ti como un poderoso gigante, y él romperá puertas y abrirá cerrojos, y lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá, dice la Biblia. Él va delante de nosotros. Mire, Jesús prometió ir delante de sus discípulos. Obviamente ellos estaban temerosos. Y si salimos de Jerusalén, de la casa donde estamos escondidos, ¿no será que nos apresan? ¿No será que tenemos la misma suerte que tuvo Jesús? Todos esos miedos y esos temores tenían que sacarlos. La única forma es Jesús prometiéndole: yo voy delante de ustedes. No me diga que el mundo le está produciendo a usted tranquilidad y seguridad. El mundo cada día nos genera más intranquilidad, más incertidumbre. Pero Jesús dijo: no se preocupen, yo voy delante de ustedes. Y esa es una promesa de consuelo. ¿A quién fue dada? Vaya, díganle a los discípulos. Las mujeres no fueron llamadas: vaya, cuéntenle a todo el mundo que Jesús resucitó. No, vayan a aquellos que han creído y que de pronto en este momento, por las circunstancias que no entienden, su corazón está apesadumbrado, triste, su corazón está decaído. Aliéntenlos para que vayan a esperarme en Galilea, porque allá voy con ellos. Eso es importante en esta vida. Usted no está solo, usted no está sola. Y lo que Dios le ha encomendado, por grande que a usted le parezca, Dios va delante de usted. Solamente que usted siga los pasos que Él dice. Eso es como cuando hay un camino minado. El que va adelante con aquel aparato que identifica, ubica las minas, él va colocando paso a paso y él va rastreando. Y los pasos de él son los seguros para los demás. Y los que vienen detrás van poniendo su pie sobre el pie del anterior, porque él ya pasó por ahí y no hay mina. Pero si se empieza alguno de ellos a decir: ¿y por qué tengo que seguirlo a él? Yo me voy por acá, ahí puede estar la mina. Y eso es lo que nos sucede en el mundo. El Señor dijo: yo voy delante de ustedes, yo voy marcándoles el paso. Sigan, pongan su pie sobre la huella que yo acabo de dejar. Así estarán bien, estarán seguros, llegarán al final.
Pero a veces nosotros tomamos la decisión de coger nuestro propio camino y por eso tantas minas nos han levantado tantas veces en la vida. Esto es para los discípulos, para los que creen. El Señor va delante de ustedes. Y esta fue la primera misión. Fue un mandato a las mujeres específicamente. ¿Por qué a las mujeres? Porque son rápidas para comunicar. Bueno, continuemos. Muy bien, vámonos a Juan 20:27. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Otro de los mandamientos. A veces nosotros no pensamos que esto es un mandamiento. Claro, es un mandamiento. Recuerde que Jesús se había presentado resucitado, pero Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se presentó la primera vez. Y obviamente Jesús estuvo con ellos, luego se fue y los discípulos se quedaron muy emocionados. Todos ellos habían tenido evidencia, prueba indubitable de que Jesús estaba vivo. Y cuando llegó Tomás, que estaría haciendo alguna vuelta, le contaron: Tomás, Jesús estuvo aquí con nosotros, Jesús se sentó, nos habló, nos dio paz, estamos ciertos de que Jesús resucitó. ¿Qué dijo Tomás? Método científico: ver para creer. Si yo meto mi dedo en su llaga, si yo puedo meter mi dedo en su costado, yo voy a creer. Él lo dijo. Y muchos actúan de esa manera. Yo necesito una prueba científica. Bueno, no creo que Dios esté para andar complaciendo a todo aquel que demanda pruebas, pero a veces, 8 días después, dice la Biblia, se perdió Tomás 8 días en su vida. Porque él seguía con la incertidumbre. Seguramente fue una ilusión de ellos. Jesús no ha resucitado. ¿Cómo va a resucitar una persona que la traspasaron? ¿Cómo va a resucitar un muerto? 8 días después se presenta Jesús y lo primero que dice es: venga, Tomás, meta su dedo en las llagas y en mi costado. Si quiere una prueba, aquí está. Bueno, si usted quiere estar en ese plan, hágalo. Si usted necesita eso, yo he conocido hombres. Una vez conocí uno en Barranquilla, que la familia era cristiana y le compartía, pero él decía: esas vainas a mí no me llaman la atención, yo no soy creyente de esas cosas. Y un día se fue en el camino y tuvo una situación de accidente. En el camino se varó su camioneta y entonces él quedó perdido en medio del camino y sin cómo restaurar, cómo corregir la deficiencia del viaje. Y estaba muy, muy enojado, muy irascible. Y su esposa le dijo: no, pues tranquilo, Dios está al control. ¿Qué va a estar al control? Ya usted con sus bobadas. Usted siempre cree que Dios va a venir a arreglar la camioneta. Usted va a pensar eso. Ya le he hecho todo lo que podía hacer y esta camioneta ya sacó la maleta y ya alegue y discuta. Al rato venía otra vez y nadie pasaba por ahí a ayudar. Y la mujer le decía: tranquilo, pídale a Dios y verá. Ay, ya le voy a pedir a Dios, se va a aparecer acá pues. Hágale, pídale. Bueno, déjeme a mí decirlo. Dios, no sabemos qué pasó, no sabemos cómo arreglarlo, pero tú sí, arregla la camioneta. Una oración muy sencilla, obviamente nada trascendente ni mágica. Y la mujer le dijo: bueno, préndela. Y usted va a creer que ya se arregló la camioneta porque usted oró así. Claro, esos son ustedes los cristianos que piensan que las cosas se solucionan así de fácil. Metió la llave y arrancó. ¿Necesitas? Bueno, si lo necesitas, pídelo. Tomás dijo: si yo meto, bueno, venga y meta. Pero ¿qué dijo? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál es la orden? Sé creyente. Que no tengas que meter el dedo para creer. Créele a Dios sus promesas. Créele a Dios lo que he dicho de ti, lo que Dios te ha prometido para el futuro. Créele a Dios que si lo obedeces, Dios va a hacer contigo cosas maravillosas. Créelas. Sé creyente. Cuidado con la incredulidad. Bueno, todos lo tenemos, todos tenemos momentos de crisis. Pero ¿sabe qué? Que cada día sea más rápido salir de ahí. Hay momentos en que uno duda, hay momentos en que uno dice: uy, ¿será que no? Bueno, pero arrodíllese y diga: Señor, en este momento tengo serias dudas. No creo que puedas tú intervenir en esta situación. No creo que tú puedas cambiar lo que ya está establecido. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer el acto de fe que me pides. Quiero ser creyente. Y póngale en manos de Dios. Y seguramente usted se va a sorprender de las cosas que Dios va a hacer. Entonces, en este caso, Tomás también es una orden para nosotros. No sea incrédulo, cree.
No necesitas meter el dedo, simplemente créele a Dios lo que ha dicho y en su momento podrás verlo a Él glorificado en tu vida y en lo que estás haciendo. Muy bien, sigamos en otro de los pasajes que nos recuerdan los mandamientos que Jesús dio. Marcos 16 del 14 al 18. Y este lo voy a dividir en 3 partes. La primera parte dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estaba con los discípulos, y estando ellos sentados a la mesa, uno les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Primero, le reprocha, ¿qué? Su incredulidad, y la incredulidad cuando no se trabaja se vuelve ¿qué? Dureza de corazón. La incredulidad cuando no se trabaja se vuelve dureza de corazón. Cuando usted a la incredulidad le agrega razonamiento, argumentación, eso va endureciendo su corazón. ¿Sabe qué es lo peor para un cristiano? Que su corazón se endurezca. Famoso Damián, un sacerdote que trabajaba, Mardokai, un sacerdote que trabajaba con Damián, que era un periodista, trabajaban en una isla de leprosos. Y obviamente el periodista le decía al sacerdote: oiga, pero ¿usted no le da temor de pronto que se contagie con la lepra y un día termine usted enfermo como los enfermos que cuidamos? Y él decía: podría ser, puede ser. Y un día lo encontró este periodista, el sacerdote, rociándose agua hirviendo en el pie. Y entonces corrió rápidamente y le dijo: ¿pero qué está haciendo? Usted se va a quemar. Dijo: ojalá me duela, porque si ya no me duele es que tengo la lepra. Ojalá me duela, oiga bien lo que le estoy diciendo. Ojalá a usted le duela lo que está pasando. Ojalá que usted no se vuelva insensible con lo que está pasando. Porque si se empieza a volver insensible, su corazón empieza a endurecerse. Les contaba la historia de la entrevista del hombre que en el régimen argentino, en el golpe de Estado y todo el régimen que vino, la misión de él era coger a los que eran contrarios, subirlos a un avión, llevarlos al medio del mar y arrojarlos vivos al mar. Desaparecerlos. Y después de muchos años, él obviamente entró en un proceso de recapacitar sobre lo que había pasado, pedir perdón, lo que pasó, y le preguntaron: oiga, pero a usted no le daba nada cuando usted llevaba a esa gente al medio del mar, hombres, mujeres, niños, y los botaba en el mar. Usted sabía que iban a morir, usted no sentía nada. ¿Sabe qué dijo? Al principio sí, pero con el tiempo ya me daba lo mismo. Al principio sí, aproveche el principio cuando su corazón de alguna manera es sensible, porque si usted empieza a cerrarse, su corazón empieza a endurecerse. Que nos duela lo que está pasando, que nos duela lo que le pasa a los otros, que nos duela el ver a gente condenada eternamente, que nos duela porque cuando nos duele el corazón todavía palpita. Jesús dijo: la incredulidad lleva a la dureza de corazón. Pilas. Porque esto es lo que sucede físicamente con la mayoría de las enfermedades. No nos enfermamos de un día para otro. Empezamos a enfermarnos y no nos cuidamos y eso se agrava. Luego agregan ese capítulo 16 diciéndoles en el 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una orden. ¿Id a dónde? A todo el mundo. ¿A qué? A predicar el evangelio. Hay que ir a todo el mundo. Mire, el secreto no es que estemos los mismos que estamos hoy dentro de 8 días. El secreto es que dentro de 8 días haya muchos más de los que estamos hoy. Y dentro de 15 días mucho más, y así sucesivamente. Usted me dirá: ¿y dónde los vamos a meter? Tranquilo, que ese no es problema para el Señor. Siempre nos ha dado a dónde más llevar a la gente a conocer a Dios. Ese no es problema para Dios. Pero nosotros no podemos dejar de hacer lo que nos dijo: vayan al mundo y prediquen el evangelio. ¿Sabe? La palabra evangelio traduce la esperanza del mundo presente, porque la palabra traduce buenas nuevas. Eso es predicar el evangelio, llevar buenas nuevas. En estos días estoy haciendo mi curso, estoy trabajando 2 años, un curso de neurociencias, y estoy trabajando sobre la importancia de llevar un mensaje que de alguna manera conecte a la gente. ¿Qué hace usted en la vida? Yo soy entrenador de personas que superan sus temores y sus miedos. ¿No le parece interesante? Si a usted le preguntan en el bus, en la calle: ¿usted qué es? Yo soy un entrenador que ayuda a la gente a superar sus miedos en la vida. Oye, ¿y eso cómo es? Ya le picó, ya lo tiene en el anzuelo. Sí, yo le ayudo a la gente porque tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, y hay que hacerlo. ¿Cómo? Y empieza usted a hablarle de lo que Dios ha hecho en su propia vida, porque usted los ha superado, porque usted los ha enfrentado.
Y usted sabe que eso no depende de mi estructura emocional solamente, ni de mi estructura de pensamiento. Eso depende de la fuerza que viene de Dios desde adentro de nosotros y empieza a llevarse por delante nuestros propios temores y miedos. Yo aquí tiemblo. Por eso siempre uso un pantalón más grande de la talla, que no se note. Cuando esta semana los que estaban haciendo su exposición en la clase, ¿qué les dije? El miedo siempre va a estar presente. Hay gente que dice, no, cuando yo no tenga miedo lo voy a hacer. Nunca lo va a hacer. El miedo siempre va a estar presente, solo que usted actúe a pesar de que haya miedo. Con la confianza de que Dios empieza a prepararlo a uno y empieza a trabajar a través de uno. Eso es lo que Dios hace, vencer nuestros miedos, nuestros temores, nuestras limitaciones. Yo no soy el mejor para estar acá, pero creo que Dios puede hacer algo con alguien como uno, ¿o no? Dios puede hacerlo y lo puede hacer con usted. Créale a Dios y supere los limitantes. Eso es lo que les decía. Vayan al mundo y prediquen las buenas nuevas del Evangelio. La gente está hoy día necesitada de una esperanza. Hablemosles de lo bueno, no hagamos eco de lo malo. Yo sé que el país está en situaciones difíciles, complicadas, que de pronto si no le damos un timonazo a esto, se nos va a complicar peor de como estaba. ¿Sabe qué? Todo eso es cierto. Pero aún nosotros no podemos seguir haciéndole eco a eso de que esto está mal y se va a empeorar. Esto está difícil, esto está complicado y necesitamos gente que crea que puede cambiarse. Pero cambiarse implica que podamos creer que tenemos una oportunidad para el futuro y tenemos que intervenir. Y usted lo hace. Cuando usted asume su responsabilidad, cuando usted cumple su tarea, cuando usted lleva a cabo su misión, usted está ayudando a que este país sea mejor. Pero cuando nos quedamos criticando, juzgando, censurando, haciendo parte de, en eso lo que hacemos es empeorar los problemas. Dios nos llamó a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y luego en el capítulo 14, 16, en la tercera parte, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Miren qué señales vienen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales. Usted a veces dice, no, pero es que si yo supiera que Dios sí me va a respaldar. ¿Sabe qué dice? A los que creen, y obviamente van creyendo, el Señor los va a respaldar. ¿Quiere ver enfermos sanos? ¿Quiere ver que de alguna manera Dios preserva su vida aún en situaciones muy difíciles? Porque dice que aún las serpientes podrán moverlo o podrá usted beber cosas que le podrían hacer daño hasta matarle, pero el Señor guardará su vida. A Pablo, recuerda a Pablo cuando iban en su viaje misionero y el barco naufraga. Pero logran salvarse porque él había orado y el Señor le había dicho, te voy a dar la vida de todos los que están en el barco. El barco se va a destruir, pero ustedes se van a salvar. Llegaron a la isla de Malta. Y los nativos entonces los reciben y obviamente es un naufragio y hay que ayudarles. Y de pronto Pablo empieza a colaborar en el asunto y va a recoger madera para hacer un fuego. Y una serpiente que está entre la madera, ¡pum!, lo coge. La gente cuando lo vio dijo, uy, este es el de malas. Porque estando él en el barco se hunde. Se baja del barco y se salva y ahora la serpiente lo va a matar. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hizo Pablo? Se sacudió la serpiente y siguió trabajando y todo el mundo esperando a ver en qué momento caía. Y no lo mató. Aún si lo mordieren serpientes, sobrevivirán. Ahora no le digo que se vaya a un serpentario y meta la mano, yo creo, olvídese de ese cuento. Pero nos exponemos, cuando creemos nos exponemos a muchas cosas, crea, y grandes cosas sucederán a los que creen. Estas señales seguirán, no van delante. Las señales los van a seguir. No espere ver señales y usted avanzar hacia ellas. Avance usted y las señales le seguirán. Usted que a veces tiene tanto temor de qué va a pasar, qué va a suceder, ¿sabe qué? Ya oró, ya le pidió a Dios dirección, hizo un plan de trabajo, láncese. Ah, Señor, pero las cosas parecen imposibles. Tranquilo, el Señor se encargará de hacer señales detrás. Los que van detrás de usted van a ver esas señales. Entonces, señales seguirán es a los que creen. Otro mandamiento, vayan y prediquen. No dejen que el corazón se endurezca y yo los voy a respaldar en todas las cosas. Otro mandamiento de Jesús. Estoy tomando algunos de los mandamientos que Jesús dio. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Resalté la palabra toda porque este es uno de los pasajes donde todo está incluido y nada está excluido. Póngale cuidado.
Jesús, cuando habló a sus discípulos y ellos preguntaron, Señor, y cuando nos pregunten en nombre de quién venimos, porque si somos ciudadanos, ¿de dónde? Del reino de Dios, recuerda, el reino de Dios. Y Señor, ¿qué autoridad nos das? Toda autoridad me fue dada a mí en el cielo y en la tierra, por tanto, id. La autoridad del Dios de los cielos está sobre su vida. Está sobre su vida. Por eso Jesús dijo, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Obviamente estamos hablando no de los gustos personales, los apetitos individuales, egoístas, no estamos hablando de eso. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios, sé que la misión que Dios me ha encomendado es lo que debo hacer, me lanzo a hacerlo y le pido al Señor de los cielos que me respalde. En el nombre de Jesús oro. ¿Qué va a suceder? Toda autoridad viene a respaldarle. Volvemos a lo mismo, seguirán, no van delante, seguirán, actúe y el respaldo de Dios viene sobre su vida. Hay un hombre que contaban en Corea, a mí ese testimonio pues medio chistoso, pero sirvió. El hombre, Dios lo llamó a hacer un proyecto y ese proyecto requería de un gran dinero y él no lo tenía. Y entonces Dios le dijo, ve al banco. Señor, pero si yo no tengo historia, yo no me conocen, no tengo nada para pedir que me preste. Ve y di que yo te envío. Pues ahora más, que me envías. Ve. Y entonces el hombre llegó, pues la cultura. Cuando le preguntan, Señor, mucho gusto, ¿usted qué necesita? No, es que vengo a solicitar un préstamo, un crédito. Muy bien, ¿y en nombre de quién viene? De la máxima autoridad. Ah, sí, con mucho gusto, siéntese, por favor. Y lo atendieron, y todo lo que necesitaba se lo brindaron. Y ese hombre quedó aterrado. Y al final le dijo, por favor, salúdeme a la máxima autoridad del presidente. Dijo, no, yo no vengo en nombre del presidente, yo vengo en nombre de Dios. Ah, yo pensaba que era el presidente, pero ya todo está firmado. Perdón. A veces va a pasar cosas que usted dice, pero es un chiste. No es un chiste, ya todo estaba firmado. Todo lo que necesitaba, Dios lo usa. Dios actúa de maneras misteriosas. A veces nosotros somos muy razonadores, calculadores, nosotros somos muy lógicos y Dios actúa de una forma que nos vive sorprendiendo. Así que no se deje llenar de argumentos y razones y no, más bien vaya y haga y el Señor le va a respaldar. Dice luego en la segunda parte de Mateo 28, del 18 al 20 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Nuevamente aparece la palabra todas. Entonces, todo poder y toda autoridad me respalda. Ahora, ¿a dónde debo ir? A todas las naciones. ¿A qué debo ir? Ahí lo dice muy claramente, a ser discípulos a todas las naciones. Por eso pensamos y apoyamos, y cada vez que podemos, créame, la iglesia no es una iglesia ni muy grande, ni económicamente muy pudiente para que se baje la nube. Que a veces la gente dice, no, están en el norte, y con todo lo que yo veo, pues obviamente deben tener mucha plata. No, tenemos lo que necesitamos. Pero pedimos de lo que necesitamos. Mi oración, y usted me ha oído y ojalá me acompañe siempre, es, Señor, danos para dar. Esa es mi oración. Yo no le pido a Dios que me dé para mí. Danos para dar. Necesitamos seguir dando. ¿Usted cree que todo esto que se hace de la iglesia, cuando la gente sale a hacer estos proyectos de evangelismo, eso no lo pagan? Eso no lo pagan. Eso lo está pagando usted. Con sus diezmos, con sus ofrendas, con su primicia. Finalmente Dios a través de usted quien está pagando todo esto. Eso es lo que nosotros hacemos. Sostenemos los ministerios del norte, de Chía, sostenemos el ministerio en Finlandia, sostenemos ministerio en Estados Unidos, sostenemos en Brasil, sostenemos en Argentina, porque allá está. ¿Sabe qué? ¿De dónde sale eso? De nosotros. Y no me diga, es que seguramente hay mucha plata. No, tenemos lo que necesitamos porque pedimos que Dios nos dé siempre lo que necesitamos. Y hasta ahora no nos ha dejado quedar mal y seguiremos haciéndolo. Y si más necesitamos, más oración tenemos que meterle. Eso es todo el asunto. Necesitamos más, oremos más. Y seguramente Dios nos permitirá a todas las naciones. Apenas hemos apoyado 3 o 4 naciones y ya estamos cansados. Ya sacamos la lengua. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe qué? Aún quedan muchas naciones que apoyar. Hay muchos misioneros que apoyar. Estoy orando por otro misionero que tengo en cabeza ahí en oración para enviarlo. Porque quiere estar en un lugar donde cree que Dios le ha llamado, y estoy orando por eso. Empresas misioneras, ¿recuerdan que les he hablado de eso? Yo no me olvido de lo que les digo. Bueno, de todas las cosas no me olvido, algunas. Empresa misionera, ¿su empresa es una empresa misionera? ¿Sabe qué es una empresa misionera? Que apoya misiones
misiones de paz, que apoya misiones de transformación de corazones, de matrimonios, que apoya la búsqueda de la necesidad y suplirla. Eso es una empresa misionera. Y usted en su empresa, usted debería hacer un aporte social. Recuerda que se lo obliga la ley. Usted tiene que hacer aportes sociales. ¿Por qué no hace aportes invirtiendo en misioneros que vayan a trabajar al mundo? Esos son empresas misioneras. Bueno, ahí se la dejo. Mateo 28, luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Toda autoridad a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas. Nosotros no estamos para seleccionar en la Biblia lo que nos conviene enseñar. Enseñamos lo que la Biblia dice. Y si aquí está hablando de misiones, está hablando de ir al mundo, está hablando de comprometerse, pues tenemos que hablar de todas las cosas para que las podamos guardar. Uno de los peligros nuestros es que por ignorancia cometemos errores. ¿Para qué instruimos en la Biblia? Para que usted pierda la ignorancia. Ya usted no puede decir, por ignorancia lo hice. No, ya usted sabe. Si no lo hace es porque no quiere. Pero ya la excusa de ignorancia pasó. Enseñamos todas las cosas que nos ha mandado. Y mire la última parte y la más hermosa de todas. Ya aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire la palabra toda repetida una y otra vez. Pero esta cuarta vez, diferente a las tres primeras, es y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A eso se levantó Jesús. Pues se tomó 50 días para recordarle a sus discípulos hacia dónde debemos mirar. Él no se levantó para decir, mire, yo tengo poder, me levanté entre los muertos, míreme que ya estoy bien. No, no se levantó para eso, eso era evidente, la muerte no lo pudo retener. Él se levantó para decirles, la dirección es esta. Y así debe ser uno. Uno puede caer, uno puede lastimarse, uno puede estar en un momento determinado afligido, pero ¿sabe qué? Hay que levantarse y decir, la dirección es esa. Y seguimos en dirección. Que Dios nos permita hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas, mientras vivamos o Él venga, poder siempre dirigirnos en la dirección correcta. Y es la que Él nos brinda. Está a la luz de sus mandamientos. Estábamos diciendo en Hechos, y entonces se levantó con pruebas indubitables y estuvo dándoles mandamientos. Estos son los mandamientos. Y no era solamente para los discípulos de esa época. Es para los discípulos de todas las épocas. Esos mismos mandamientos siguen vigentes para nosotros. El último de ellos, de esos mandamientos, fue este. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe cuál fue la última orden? El último mandamiento es, todo eso va a suceder, pero no se vayan a ir, sino cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿De qué estaba hablando? Pentecostés. Les estaba dando visión. Estaban en un entrenamiento intensivo de 50 días, recordando todo lo que en 2 años y medio les había dicho. Ahora, al terminar ese entrenamiento de 50 días, vendría el poder y se irían. Y usted sabe que así pasó. Y hacia allá es que nos dirigimos, hacia Pentecostés. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre esa iglesia y empezó a caminar? Hoy todavía notamos su efecto. Yo le diría lo mismo. No intente hacer nada de lo que Dios le llama a hacer sin la ayuda, sin la dirección, sin el poder y el respaldo del Espíritu Santo. No lo intente. Jesús se los estaba diciendo. Todo eso es posible, pero no se vayan hasta que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes. Y el Espíritu Santo está sobre su vida, solo que está en el control de su vida. Usted permite que el Espíritu Santo le llene y le dirija. Si es así, créame que todo lo que el Señor ha dicho va a ser un hecho. Si va en su propia fuerza, hasta que entienda que no será suficiente, hasta que entienda que necesita el Espíritu Santo, usted no verá todos los resultados que Dios le ha prometido. Así que seguimos en el libro de los Hechos desde la resurrección hacia Pentecostés. Ya hablamos esa primera parte, apenas estamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, estamos llegando al versículo 5 o 6. La semana entrante seguimos, si por favor usted lee en su libro de los Hechos, en esos primeros 3 capítulos, sería muy bueno. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, se nos acabó el tiempo de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte en esta noche muy especialmente por darnos la oportunidad de entender lo que pasó, tener el recuento, el registro de lo que pasó. Porque eso nos ayuda a no tener que improvisar, porque muchas veces nosotros andamos pensando, ¿y qué es lo que Dios quiere? Y andamos pensando a ver qué es y no se nos ocurre nada.
Pero cuando leemos tu palabra y entendemos cómo tú te vas moviendo y lo que vas haciendo, vamos comprendiendo que no es qué creo yo que Dios me llamó a hacer, sino es arrodillarme y decirte: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así fue la vida de los discípulos. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, se reúne con ellos, es para decirles: miren, las órdenes son las siguientes. Y empezó a mandarles, les dio mandamientos. Pero ¿sabe qué significa eso? Dirección. Si Él venció la muerte, que era lo más difícil, lo más imposible que un hombre podía hacer, venció la muerte, el Señor le está diciendo: ¿qué es imposible? Si Dios puede levantar a los muertos, ¿qué es imposible? Así que crean y vayan y hagan lo que tienen que hacer. Pero solamente que les advirtió: no lo hagan solos. Esperen que el Espíritu Santo descienda y ahí sí, pero ahora entiendan a qué les llamó Dios. De pronto estás en un periodo similar, preparándote. De pronto Dios te ha empezado a hablar en tu corazón de cosas que tienes que hacer, de cosas que debes emprender, de cosas que comenzaste a hacer. Muy bien, sostente. Hay momentos en que uno dice: Señor, pero es que me veo que no soy suficiente, que mis recursos no van a aguantar, Señor, que no se abren las puertas que esperaría. Pero creo que es lo que tú me dijiste que hiciera, Señor. Y entonces la Biblia dice: tranquilo, sigue actuando bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre cuando se arrodille, diga al Espíritu Santo: tú fuiste enviado para ser mi ayudador. Yo necesito de ti. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no las puedo hacer todas. Pero tú puedes hacer todas las cosas. Por eso me esforzaré en hacer lo que a mí me corresponde hacer, lo posible. Y te dejaré a ti hacer lo que yo ya no puedo hacer, lo imposible. Y cuando esa combinación, esa sociedad se da, señales seguirán a los que creen. Empezarán a suceder cosas extraordinarias en nuestras vidas. Pero tenga claro, ¿para qué? Recuerde, Jesús no se levantó a hablar de lo que había pasado. Se levantó a hablar del para qué se levantaba entre los muertos. El mundo tenía que escuchar, el mundo tenía que oír, y ellos eran llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones, a llevar las buenas nuevas del Evangelio. No hay mayor privilegio que ese en este mundo, de poder servir en las manos de Dios para ser útil en la vida de personas. Oiga lo que le estoy diciendo: servir en las manos de Dios como un buen médico cirujano. Nosotros somos como el bisturí en sus manos, que hace el corte perfecto, milimétrico, sin pasarse. No es el bisturí el que tiene la agilidad, la capacidad. El bisturí se dispone con su filo para ir a donde la mano del médico le dirige. Nosotros somos como ese bisturí. Dios nos ha preparado, nos ha afilado para ello. Pero es en su mano y es bajo su trazo que las cosas empiezan a pasar y a suceder. Por eso yo hago lo que a mí me corresponde hacer y Dios hace a través de mí el resto. Es ser instrumentos útiles en las manos de Dios en servicio de las personas. Yo sé que todos tenemos necesidades y las necesidades, la manera de cubrirlas normalmente es con recursos, y los recursos se obtienen con el trabajo. Entonces muchas veces trabajamos para obtener recursos para llenar necesidades y no estamos haciendo nada nuevo ni diferente. Pero cuando nosotros creemos que el trabajo es una forma en que podemos como instrumentos de Dios servir a las personas, créame, los recursos vendrán, fluirán, correrán como añadidura. Si usted trabaja solamente por recursos, está haciendo algo, pero no está haciendo las cosas de forma correcta. No trabaje por recursos, no trabaje por plata, por posición, por poder, por prestigio. Trabaje por servir. Y siempre piense que lo que está haciendo va a servirle a alguien. Y eso le va a servir de tal forma que la vida de esa persona va a mejorar.
Y seguro que cuando lo hacemos y esa persona que recibe ese producto, ese beneficio, empieza a evidenciar en su vida que le mejoró, que le transformó, que le cambió, seguro que esa persona va a decir: gracias a Dios por quien hizo esto. Y esa bendición recaerá sobre usted. Pero cuando es la mediocridad, cuando es el simplemente enriquecerme y no importa la calidad, cuando las cosas a la gente las afectan, la gente termina maldiciendo a los que lo hicieron. Por eso Jesús nos pide que hagamos las cosas como para Él, porque cada vez que lo hacemos, añadimos bendición tras bendición tras bendición. Inténtelo esta semana, intente esta semana en las manos de Dios hacer su trabajo de la mejor forma posible. Siéntase como los discípulos que el Señor le está diciendo: adelante, yo voy delante de ustedes, háganle, yo voy marcándoles el paso, ustedes síganme. Y usted empieza a actuar, pero para ir a todas las naciones. Piensa en todas las personas. De pronto usted no salga del país nunca, puede que no salga ni de la ciudad nunca, pero aquí hay suficiente gente, así que sirva. Y cuando usted empieza a servir, usted empieza a ver cómo el respaldo de Dios empieza a venir. Y su vida adquiere un nivel que nunca antes nada puede darle. Se lo digo en el nombre de Jesús por la experiencia. Cuando uno le sirve a Dios, Dios lo lleva a niveles que uno nunca antes imaginó y que uno nunca jamás hubiese podido alcanzar por sí mismo. Así que, ¿qué le impide? El único que puede limitar o impedir es usted mismo o usted misma. El único que puede lograr que se lleve a cabo, que se pueda realizar, es uno mismo. Decídalo. No se pierda el privilegio de vivir intensamente cada día y de hacer su trabajo, el que Dios le encomendó, de la forma más amorosa posible. No le estoy diciendo bien, porque eso se puede hacer sin amor, sino hacerla con todo el amor del mundo. Esta mañana escuché a alguien que vino y dijo algo aquí del acueducto. Dijo: es que el que lo hizo antes no lo hizo con amor, y era meter una manguera para una tubería. Me llamó la atención que un hombre dijese que no lo hizo con amor, meter una manguera. A veces hacemos tantas grandes cosas, pero todas sin amor, y no son sino címbalos que retiñen y hacen bulla, pero no traen resultado. Pero también a veces hay pequeñas obras, muy pequeñas, casi que pasan desapercibidas, pero se hacen con amor y se multiplican. Piénselo. Esa es su decisión, y su decisión es de cada semana. Piénselo. A nadie podrá usted echarle la culpa, asumir que otro la responsabilidad tiene. Fuimos cada uno de nosotros y nuestras decisiones. Así que en el nombre de Jesús le pido, por favor, que esto que estamos hablando de Pentecostés, del descender del poder de Dios a través del Espíritu Santo, no sea una realidad histórica después de la resurrección, sino que sea el poder de Dios operando en su vida ahora, en este tiempo, en su familia, a la cual bendigo en el nombre de Jesús. Su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, su familia, que esté bajo la cubierta poderosa de Dios. Su trabajo, que Dios lo bendiga y lo respalde. Su entrar, su salir, que sea siempre protegido por la mano de Dios. Y que todo lo que Dios le llamó a hacer, todo lo que Dios le llamó a hacer y todo lo que verá, le lleve a glorificar a Dios siempre con todo su corazón. Cantemos al Señor y démosle gracias. Bendigámoslo.